Obrigado. Boa tarde. Eu falo um português um pouco macedônico. Então, vocês decidem se preferem que fale português ou que fale espanhol. Espanhol. Eu también. Bueno, bienvenidos entonces a este curso de mestrado, ¿no? En literaturas comparadas. Sí. Todos están para lo mismo. Sí. No, está bien, era una confirmación que quería hacer. Porque en realidad yo traje una presentación en la cual vamos a tomar la literatura comparada, pero en la cual mi idea es presentar una cuestión metodológica. Porque entiendo que en América Latina tenemos conceptos bastante clásicos y bastante útiles, el concepto de transculturación, el de ciudad letrada, el de antropología, pero todavía seguimos sin tener un método. Y lo único que hacemos es copiar o tomar o ajustar métodos que no son propios para ver si podemos hacerlo funcionar para el espacio latinoamericano. Y no siempre funciona. Entonces, yo voy a presentar un método que lo titulé provocativamente La experiencia del hemisferio austral, porque es una frase que viene de un cuento de Borges, y me dirán que los argentinos inevitablemente estamos condenados a citar a Borges, a robar con Borges, incluso. Y en este cuento, que es uno de los cuentos de historia universal de la infamia, ocurre algo realmente muy llamativo que se lo atribuyen al hemisferio austral. El cuento se llama El impostor inverosímil Tom Castro. No sé si alguien lo leyó. El tema es el siguiente. Una dama irlandesa muy refinada, de muy buena posición económica, pone unos avisos en el diario pretendiendo encontrar a su hijo, un muchacho también muy refinado, muy educado, que se ha perdido aparentemente navegando. El muchacho se murió, pero ella está convencida de que está vivo. Entonces pone avisos pidiendo que aparezca, que si alguien sabe, que le den informaciones. Obviamente nunca falta algún vivo, como decimos nosotros, que decide hacer negocio con la situación y le va a presentar a esta pobre señora irlandesa un fraude diciéndole que es su hijo. Pero, claro, no encuentra a nadie demasiado refinado. Este hombre vive en Chile. Solamente encuentra a un hombre bastante tosco, bastante poco educado, que se lo va a presentar a la irlandesa. El irlandés era un muchacho esbelto, elegante, educado en los mejores colegios, que hablaba varias lenguas. Este es un chileno pecoso, pelirrojo, petizo, gordito, que a duras penas habla español. Obviamente es muy difícil que puedan hacerlo pasar como tal. Pero el que está armando toda esta trama, que no es el que va a ser presentado, sino alguien que tiene inteligencia, convence a la señora irlandesa de que, como hace muchos años que su hijo desapareció, 14 años de hemisferio austral le pueden hacer eso a una persona, ¿no? De manera tal que el elegante irlandés se ha convertido en este chileno bastante tonto. Bueno, después no importa cómo sigue, porque lo interesante es precisamente esto, ¿no? La experiencia del hemisferio austral, y lo interesante, y sobre todo para gente que trabaja sobre literatura comparada o comparatismo en general, porque podemos pensar también en cuestiones comparadas que tengan que ver con historia, con filosofía, con otras humanidades. Lo interesante es que cuando pensamos en comparar no tenemos que pensar en semejanzas, sino más bien en las diferencias que tienen esos elementos, ¿no? Porque es fácil comparar cuando las cosas se parecen. El problema es comparar cuando las cosas no se parecen. Yo les voy a comentar un poco el ejemplo que mencionó Emerson, que es el de la literatura comparada o las literaturas comparadas argentina y brasileña. Cuando empezamos a pensar esto, pensamos que Argentina y Brasil tenían muchas semejanzas. Por ejemplo, habían tenido dictaduras más o menos en la misma época. Argentina tuvo muchas más.
pero Brasil tuvo una que fue mucho más larga, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una semejanza, tanto había dictaduras en los dos países y una diferencia en tanto un país tenía prácticamente una dictadura por década y el otro había tenido una sola, pero que en total cubría casi el mismo periodo que las otras de manera alterna, ¿no? Después habían tenido gobiernos autocráticos. Nosotros tuvimos a Perón, ustedes tuvieron a Getúlio Vargas. Y terminaron prácticamente en el mismo momento, porque Vargas se suicida en el 54 y Perón cae en el 55. Después, bueno, ustedes tuvieron a Pelé, nosotros tuvimos a Maradona. Ustedes tuvieron a Mónica, nosotros a Mafalda. Ahí ya empezaban a diferenciarse un poco, ¿no? Y son los grandes problemas que hemos tenido siempre argentinos y brasileños. El enfrentamiento por cuestiones futbolísticas, por algunas cuestiones culturales, y ahora explico un poco eso, y algunas cuestiones políticas, pero muy de principio del siglo XX. Parece que el presidente Julio Argentino Roca y el presidente Manuel Ferraz de Campos Sales no se podían ver, ¿no? Se envidiaban, se molestaban, se trataban mal, en fin. Pero ese momento político fue un momento muy específico, ¿no? Después no se replica con tanta facilidad, aunque también tenemos el momento en que ustedes felizmente se han liberado, que fue el bolsonarismo, y el momento en el que nosotros infelizmente hemos caído, que es el mileísmo. Nos resulta absurdo ponerle ese nombre, ¿no? Mileísmo. Además tiene una cosa como de ley, ¿no? Y esto es lo más trágico en toda esta situación. Había un viejo chiste que usaban los italianos que decía que durante el gobierno del Duce, de Mussolini, se había prohibido el uso del lei, que es una forma, que en realidad ley es ella en italiano, ¿no? Pero también la usan para tratar de usted a alguien. Y Mussolini había impedido el uso del lei, había impuesto el voi, es decir, tratar de usted a alguien utilizando el vosotros, ¿no? Entonces, como se había prohibido el lei, había un chiste que decía, en lugar de Galileo Galilei, tenemos que decir Galileo Galilei. Entonces yo lo voy a aplicar a mi ley y le voy a decir mi voy. Y me olvido momentáneamente de quién es este sujeto. Ojalá. Bueno, entonces tenemos varios momentos o varios elementos para comparar, pero también tenemos muchas diferencias. Y teníamos algo que, y con esto cierro la ejemplificación de la historia comparada y paso a la cuestión metodológica, teníamos algo que ustedes tenían una ventaja en términos, digo ustedes como si todos fueran brasileños, ¿no? Pero simplemente porque estoy en Brasil. Tener una ventaja en términos teóricos metodológicos, que era que Antonio Cándido había desarrollado una categoría que era la de sistema literario, ¿no? Era una categoría que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos simplemente la categoría de literatura, y como muy bien observó un gran escritor cubano, que es José Lezama Lima, la categoría de escritura no se aplica a todos los países latinoamericanos de literatura, ¿no? Porque Argentina tiene una literatura, Brasil tiene una literatura, México tiene una literatura, Cuba tiene una literatura, pero hay otros países que no la tienen. En tanto, tienen algunos escritores muy notables, pero no tienen una continuidad, ¿no? Tomemos el caso de Colombia. Colombia tiene grandes escritores en el siglo XIX y en el siglo XX, pero no tiene una literatura. Tiene a Jorge Isaacs. Su novela María fue una de las obras más leídas durante el siglo XIX. A fin de siglo, José Asunción Silva, enorme poeta. No sé si alguna vez ustedes escucharon unos versos que, por lo menos en mi época, se decían, se les cantaba a los chicos, que era Acerrán los maderos de San Juan. Esos son versos de Silva, que se han popularizado de tal manera que hoy los conoce prácticamente cualquiera. En el siglo XX han tenido un José Estacio Rivera, con una obra como La Vorágine, tremenda obra sobre los gaucheros en la Amazonia colombiana. Porque este es otro error que tenemos los latinoamericanos con frecuencia. Pensamos que la Amazonia solo es brasileña, ¿no? Cuando es la Amazonia venezolana, colombiana, peruana, ecuatoriana e incluso boliviana. El varón de Río Branco lo sabía, pero no quería reconocerlo. Y después tuvieron a Gabriel García Márquez.
Sin embargo, no podemos decir que en Colombia existe efectivamente una literatura, porque no existe una continuidad. Entonces, esa idea del sistema literario nos permitía con cierta facilidad tratar a Argentina y Brasil juntos, pero al mismo tiempo nos generaba conflictos. Porque los autores que cumplían determinado papel dentro del sistema literario no se correspondían necesariamente con obras que cumplieran el mismo papel. Voy a un ejemplo sencillo. Si yo tengo que pensar en el autor del boom latinoamericano en la Argentina, sin duda ese autor es Julio Cortázar, ¿sí? Y la obra es Rayuela. ¿Cuál sería el autor del boom latinoamericano en Brasil? Que es más difícil de considerar, sobre todo porque el boom latinoamericano termina siendo hispanoamericano, ¿no? Es decir, son casi siempre autores en lengua española. Pero si yo tuviera que buscar un autor del boom en Brasil, ¿a quién pondría en ese lugar? ¿A quién? Guimarães. Ahí va el problema. Porque, es cierto, ahí tenemos un problema, pero ahora voy a explicar por qué. Si yo pienso en el autor que podría poner a la par de Cortázar, en tanto alguien que tiene el nivel de ventas de Cortázar, que en los 60 obtiene una fama particular, etc., yo pienso en Giorgio Amado. Pero, si pienso en una obra que pueda ir a la par de Rayuela, no puedo pensar en ninguna obra de Giorgio Amado. Tengo que pensar en Grandes Hermanos. Entonces, teníamos este inconveniente, que cuando podíamos poner a la par las obras, los autores no iban a la par. Y cuando poníamos a la par los autores, las obras no iban a la par. Entonces, si yo comparo autores, Cortázar va con Giorgio Amado. Si yo comparo obras, Rayuela va con Grandes Hermanos. Y me dirán, bueno, ¿y con quién ponemos a Guimarães? ¿Con quién les parece que podemos poner a Guimarães del lado argentino? Con Borges. Obviamente, ¿no? Es decir, Guimarães no puede ir a la par de Cortázar, porque es un autor mucho más importante, porque el tipo de ejercicio que hace es diferente del de Cortázar y porque el reconocimiento que obtiene es distinto, ¿no? Entonces también teníamos este inconveniente. No podíamos poner a la par los fenómenos y no podíamos poner a la par algunos autores. Poníamos a la par los autores, pero las obras no se correspondían. Entonces terminábamos comparando por diferencias. Otro caso típico, la novela naturalista. La novela naturalista en el Río de la Plata sirvió para despreciar a los inmigrantes, básicamente, considerando que los inmigrantes corrompían la integridad nacional y la pureza que tenían los argentinos, supuestamente, los criollos, digamos. En Brasil, la novela naturalista tuvo una función radicalmente distinta. Al contrario, el inmigrante suele ser la figura a la que hay que imitar. Si yo leo a Cambaceres, el italiano es alguien que en la sangre trae genes malditos. Si yo leo Cortizo, el portugués es una figura a la que los brasileños deberían imitar. Entonces, el tratamiento del inmigrante es diferente en los dos casos. También porque la inmigración fue diferente. Y además porque el naturalismo llegó al Río de la Plata directamente desde Francia y el naturalismo llegó a Brasil con una escala previa en Portugal que tiene que ver con esa de Queiroz y Angelo de Tempora. Entonces tampoco los puedo poner a la par alegremente. Parecen que son parecidos o parecen que son similares y cuando trato de ponerlos a la par resulta que son distintos. Bueno, entonces un problema que teníamos era un problema metodológico. Y buscábamos por el lado de la literatura, buscábamos por el lado del comparatismo, de la historia y demás, y no encontrábamos ningún modelo que nos satisficiera. Finalmente hicimos la historia comparada inventando un poco el método a medida que íbamos avanzando. Pero descubrimos que en verdad uno de los grandes errores, y esto va en contra de pedidos institucionales, ¿no? Y lo digo conscientemente porque cuando dicto seminarios de esta índole en Buenos Aires también sé que los que están a cargo de una maestría, de un doctorado, están en contra de esto. Porque en general, cuando uno presenta un proyecto, una de las primeras cosas que le piden es la metodología. Y justamente uno no puede tener un método establecido de antemano porque eso significaría encorsetar al objeto. Es necesario que el objeto vaya ajustándose al método y no, que el método vaya ajustándose al objeto y no a la inversa. Esto va a ser una de las dificultades.
Paradójicamente, ¿dónde encontré yo ese modelo de un método que podría servir para la literatura como para todas las humanidades? Y esta es otra de las grandes ventajas que ofrece esta propuesta. En un libro que se llama Las tierras desubicadas, cuya autora, Graciela Silvestri, es una arquitecta que hace un libro de geografía que termina sirviendo como método para todas las humanidades. Porque se va a enfocar en la cuenca del Paraná, lo que llamamos a base do Paraná, ¿no? Y a partir de acá yo traté de ir haciendo las filminas o las diapositivas en portugués, pero en algunos casos ha pasado lo que nos pasa cuando tratamos de escribir en otra lengua, ¿no? Quedan algunos restos de la propia. Entonces a veces van a encontrar una Y en lugar de una E, ¿no? Para conectar las palabras, o a veces alguna cosa que va a mitad de camino. Una cosa que se llamaba Bajo la mano de Levi-Strauss, termina llamándose Sob a mão de Levi-Strauss, con lo cual no es ninguna de las dos cosas. Ni es bajo la mano, ni es sob a mão, ¿no? Es sob a mano de Levi-Strauss. Bueno, van a encontrar algunos de esos detalles, pero por lo menos las van a poder tener en un portugués macarrónico también, ¿no? Bueno, principio metodológico que tendríamos que instalar, o que yo apelo a instalar y que en gran medida he sacado de este libro, que dicho sea de paso, tuvo que ver con una expedición de la que les voy a hablar un poquito más adelante, porque fue una expedición en la que fue gente de distintas procedencias, fueron músicos. Acabamos de tener un espectáculo musical, e incluso si da, en algún momento me gustaría hacerles escuchar una música particular, que es la que toma esta autora, que es un chamamé. No sé si alguien ha escuchado alguna vez un chamamé. Ahí. ¿Sos correntina? No. Misionera. Ah, bueno, ahí Nació, nomás. perdón. Ahí nomás. Porque el chamamé suele ser como una música más asociada con lo correntino, pero básicamente una música asociada con el ritmo de la lengua guaraní. Entonces me pareció que estar en la triple frontera era un lugar ideal para hablar del Paraná, precisamente, ¿no? Lo que va a hacer el libro de Silvestri es recortar espacios del Paraná, va a decir que son paisajes que va tomando el Paraná, y entonces recorta una comarca que es la correntina, que la llama la comarca chamamecera. Otra que está muy próxima de acá, más cerca de la zona de donde viene. ¿De qué parte de Misiones son? Puerto Iguazú. Ah, de acá nomás. No, yo estaba pensando más en Posadas, en esa zona que es la zona jesuítica, ¿no? Saben que hubo 30 pueblos jesuíticos que antiguamente formaban una unidad, eso que Ángel Rama llamaba una comarca. Es decir, un espacio que entre sí tiene una conexión mayor que sus respectivas metrópolis nacionales. Y podemos decir que Foz de Iguazú se vincula mucho más con Iguazú y con Ciudad del Este, obviamente, que con Brasilia, y que a su vez Ciudad del Este se vincula mucho más con Foz de Iguazú y con Asunción, y ni hablar de Iguazú y Buenos Aires, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos esos fenómenos que se llaman comarcas. Esa comarca es, para decirlo también en términos que tienen que ver con la cultura brasileña, la comarca Tupi-Guaraní. Es decir, una comarca donde se habla en guaraní. El guaraní tiene muchas variantes, el tupí-guaraní es una de esas variantes, y saben que lo que hoy se llama el guaraní es la variante establecida precisamente por los jesuitas, que son los que sistematizan la lengua, ¿no? Pero, por dar un ejemplo, lo que los misioneros llaman chipa, que es un pau de queijo, ¿no? Una cosa similar al pau de queijo, los correntinos lo llaman chipá, ¿no? Le cambian la acentuación. Y a medida que el guaraní se acerca a Bolivia, se vuelve más grave, porque se empieza a mezclar con el aymara, que es una lengua más grave. Entonces también se va modificando según las mezclas que va teniendo el guaraní. Bueno, principio metodológico me parece que debemos considerar. Para borrar preconceptos, me parece que el punto de partida es ideal. Lo que dice Silvestri es, siempre se le ha prestado atención a las tierras altas. Las montañas tienen una estirpe, tanto en la literatura como en la historia como en la geografía, que supera todo.
¿no? Parece que cuando uno tiene un relieve montañoso es respetable, y si uno tiene un relieve llano ya es una porquería. Uno de los problemas que tenemos. Pero además, dice ella, dejemos de lado las tierras y fijémonos en el agua, porque precisamente son los ríos sudamericanos los que favorecen esta idea que nosotros llamamos América Latina, ¿no? Y el primero que la planteó, dice ella, fue el barón de Humboldt, uno de los grandes viajeros alemanes al continente americano. Ustedes han tenido más viajeros alemanes, que son Spitz y Martius, por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos uno en el siglo XVI que se llamaba Ulrico Schmidl, pero no la pasó bien. Finalmente volvió a Alemania ese, pero sus compañeros se los comieron los que eran 10, ¿no? No la pasó bien. Acá tuvieron un poco más de suerte. Bueno, entonces, recuperemos la idea del agua y lo que ella dice es ese rigor fluido que tiene lo fluvial. Porque en realidad no es que no tenga una lógica. Los ríos, de hecho, tienen un régimen, ¿sí? Y tenemos que ver el Paraná para darnos cuenta de lo que significa la naturaleza americana. Y no estamos hablando del Amazonas o del Orinoco, que son mucho más impresionantes, ¿no? El Paraná. Hace unos años yo estaba en la Universidad de Turín, en Italia, y uno de los profesores me lleva a conocer el nacimiento del río Po, que es el río más grande de Italia. Entonces me lo muestra así, como impresionado, me dice, ¿qué te parece? Veía, pero la otra orilla a una distancia, y le digo, y la verdad que después de haber visto el Paraná, me parece, y lo dije muy despectivamente, una meada de perro, ¿no? Directamente, porque ya me pareció una provocación, ¿no? Si en algo podemos competir es en la naturaleza, no podemos competir en ninguna otra cosa con ellos, pero por lo menos en términos naturales. Pero es la falta de dimensión lo que permite que alguien se atreva a compararse con un río como el Paraná. A la altura de Posadas el Paraná tiene 3 kilómetros de ancho y termina en un estuario, sabrán, después de pasar por un delta, un estuario que llamamos el Río de la Plata, que tiene, ¿qué ancho máximo? ¿Alguien sabe el ancho máximo del Río de la Plata? 240 kilómetros. ¿Quién puede competir con eso? Además, los argentinos somos especialistas en boludeces grandes. Tenemos el río más ancho, la avenida más ancha, que es la 9 de julio, pero ahora ya le armaron el metrobús y ya no es ancha. La calle más larga, que es Rivadavia, que se llama Rivadavia, a lo largo de todo su tramo. Es decir, cosas insignificantes, pero igual nos enorgullecemos de esas pavadas. Digo en general porque, aunque yo no me enorgullezco, me hago cargo de que tenemos este tipo de pavadas, así como nos enorgullecemos de Maradona, de Messi y del Papa. Que la presidenta Dilma Rousseff nos trató un poco despectivamente cuando eligieron al Papa y dijo, está bien, el Papa es argentino, mas Deus es brasileiro. Bueno, entonces, volvamos a pensar en el agua. Démosle valor a los territorios llanos que están alrededor del agua, pero sobre todo en el agua. En estos cursos de agua que son los que nos presentan la posibilidad de algo que va cambiando, pero que al mismo tiempo tiene una lógica y tiene un régimen. Ella toma una idea de Lévi-Strauss, que es un antropólogo que ha trabajado en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Es uno de los que funda la Universidad de Sao Paulo, porque ahí teníamos otra diferencia también. Las universidades en la América Hispánica son bastante tempranas. Es decir, la primera universidad, Santo Domingo, es una universidad del siglo XVI. En la Argentina, la primera universidad en lo que era el territorio del Río de la Plata, la Universidad de Córdoba, es fundada en 1613. Acá la primera universidad es de la década del 30. Entonces había una distancia que había que salvar de alguna manera. ¿Qué hicimos para eso? Bueno, nos dedicamos al momento de la reforma universitaria. Así evitábamos. Había 50 años de diferencia entre una y otra, pero no eran 4 siglos. Por lo menos teníamos esa posibilidad de ponernos un poco a la par. Lévi-Strauss ve un día una meseta del Languedoc, que es una zona del sur de Francia,
cortada longitudinalmente, porque está erosionada y demás, y cuando la ve descubre todas las capas geológicas sucesivas. Entonces dice, ahí tuve la imagen misma del conocimiento. En un pequeño fragmento tenía la totalidad de las eras que había que reconstruir a través del trabajo geográfico, histórico, antropológico. Estaba compendiada en eso, como una especie de Aleph, ¿no? En un fragmento uno tiene toda la totalidad compendiada. Y ella parte de ahí y dice que lo que quiere reproducir es eso, que en el río Paraná uno también tiene compendiada la imagen total del conocimiento. E insisto en esto y en este libro y en la idea del Paraná porque es una forma de reivindicar la zona donde uno está, precisamente. Pensar, como dice Donna Haraway, en términos situados. No hace falta estar físicamente en el lugar, pero sí tener presentes ciertas características del lugar para poder transmitirlas a este conocimiento. Y ahí aparece esta idea de la comarca de la que yo acabo de hablar. El primero que habla de la comarca es Leopoldo Lugones en 1904, en un libro que se llama El Imperio Jesuítico. Él va a Misiones, acaban de encontrar las ruinas de San Ignacio que habían sido tragadas por la selva en realidad. Las tapó la selva cuando expulsaron a los jesuitas, fenómeno que se produce casi contemporáneamente en Brasil y en Argentina, porque acá se los expulsa en 1759 por obra del Marqués de Pospal y en el Río de la Plata se los expulsa en 1767, es decir, 8 años más tarde apenas, por obra de Carlos III, rey de España, ¿no? Porque los jesuitas se han vuelto demasiado autónomos. Formaron un estado dentro del estado y ya no se los podía manejar. Por eso los quisieron sacar de encima. Pero los jesuitas han sido los grandes educadores americanos. Las grandes escuelas y universidades fueron jesuíticas y, como dice Ana Pizarro, también fueron los primeros exiliados. Al expulsarlos del territorio, son los primeros que tienen que abandonar forzosamente su lugar. Esa es otra característica. Además, la orden jesuítica es una orden transcultural en sí misma. Acá venían sacerdotes italianos, españoles, portugueses, alemanes. Los alemanes han hecho parte de los vocabularios de las lenguas indígenas. Dobris Hoffa, por ejemplo, hace el vocabulario de la lengua avipuna. Antonio de Montoya va a ser el que hace el de la guaraní, ¿no? Es decir, han venido de muchas procedencias e incluso, gracias a los jesuitas, los portugueses, además de llegar a Brasil y a las zonas de África colonizadas por ellos, ¿no? Angola, Mozambique, llegaron a Goa, en la India, de hecho el nombre es un nombre puesto por los portugueses, a Macao e incluso a Japón. No sé si vieron esa película que se llama La Misión, que se supone que está filmada en este territorio, un poquito más al sur, ¿no? Que muestra cómo llegan a Japón. E incluso hay una hipótesis que probablemente es falsa, pero no importa. Primero porque las hipótesis solo tienen la obligación de ser interesantes. Y después porque es una anécdota y las anécdotas tienen, como decía un gran profesor que yo tuve, valor pedagógico. La anécdota siempre la recuerda el alumno. La hipótesis dice lo siguiente: la palabra arigato, que significa gracias en japonés, ¿de dónde viene? Sería una deformación de obrigado. Sería una palabra portuguesa originalmente deformada. Como otras palabras portuguesas que han tenido mucho éxito en nuestro continente, como la palabra criollo. A pesar de que también debemos saber que no es lo mismo criollo en los países hispano o lusoparlantes que en la zona caribeña, donde el creol significa otra cosa. También tenemos esa particularidad en América Latina, ¿no? Porque, salvo que querramos volarlo de un plumazo, los territorios franceses del Caribe también forman parte de América Latina. Haití es la primera república americana en 1803. Toda la latinoamericana, ¿no? Porque Estados Unidos fue antes, pero todas las demás son posteriores. Y estamos hablando de república
creadas a comienzos del siglo XIX, ¿no? Porque obviamente Brasil es una república muy posterior, pero también ahí tenemos una diferencia que teníamos que salvar entre Argentina y Brasil. Brasil es, hasta 1889, un imperio ordenado en medio de republiquetas anárquicas, como son todas las españolas. Dicho sea de paso, en Buenos Aires hay muchas calles con nombre brasileño. Una de las calles de los costados de la Facultad de Filosofía y Letras, del edificio donde se dictan las clases, se llama José Bonifacio. Cerca del glorioso estadio monumental de River Plate está la calle Campos Sales. Una calle se llama Campos Sales. En Almagro hay una calle que se llama Quintino Bocayuga, que todos le dicen Quintino Bocayuga, lógicamente, así como a la otra le dicen José Bonifacio. Y en la zona de Barracas, hay Barracas Parque Patricios, hay una calle que nadie sabe por qué se llama así, y simplemente han reducido su nombre a la mitad, que es 15 de noviembre de 1889. Y todos le dicen 15 de noviembre. Pero tenemos un montón de calles que hacen referencia a cuestiones brasileñas. Seguramente más, además de la Avenida Brasil, la calle Río de Janeiro, ¿no? Algunas otras cosas, pero seguramente hay muchas más que están en presencia en la cultura argentina y que uno ignora a veces de dónde vienen. ¿No? Un presidente brasileño murió en la provincia de Corrientes, João Goulart. Murió exiliado en la provincia de Corrientes. Y en la Argentina hemos tenido tradición de cierto sector cultural brasileño. No la literatura, que se empezó a traducir sobre todo en los últimos 30 años, sacando algunos momentos muy peculiares, como puede ser, perdón la referencia, Mi planta de naranja lima, que fue un boom editorial, ¿no? Y sigue siendo. No sé ahora. Mi hermana lo estaba estudiando hace 3-4 años en los Ah, pensé que estaba muy envejecido ya como para seguir. Está, pero sigue en el... Pero sigue, está pero sigue, como pasa en las escuelas, ¿no? Lo que no funciona va a quedar, seguramente. Después, bueno, algunos otros momentos como Vinicius, ¿no? Algo de traducción de poesía, pero ahora vamos a ver también por dónde se conoce a Vinicius. Obviamente, desde los años 60, que es cuando Cortázar dice que le gustan sus relatos, se empieza a conocer a Clarice, ¿sí? Pero en general, la literatura brasileña no tiene éxito en la Argentina. La explicación siempre es absurda, porque dice, bueno, lo que pasa es que nosotros no hablamos portugués, pero los argentinos son capaces hasta de leer en alemán. Es decir, que no van a poder leer portugués. No es esa la explicación, claramente. Pero lo que sí entró con mucha fuerza fue la música brasileña. La bossa nova y todo el tropicalismo. Cada vez que iba a la Argentina, agotaba las entradas en la costa, por ejemplo, ¿no? La música brasileña siempre se escuchó, y el cine en menor medida, pero también se ha visto cine brasileño. Bueno, desde ya hay una proximidad evidente, ¿no? Yo tenía, en mi familia había un conocido que trabajaba para la Varig, que ya no existe más, creo, ¿no? Nadie la conoce acá. Ni los viejos. La Varig era la Aviação Aérea Rio-Grandense, ¿no? Y tenía como mascota un tucano. Mas no do PSDB, ¿no? Entonces, este conocido, el tucano era inflable y era de este tamaño. Tocaba el timbre en mi casa y dejaba el tucán delante, ¿no? Nos traía a los chicos el tucán. Bueno, todo ese tipo de cosas estaba permanentemente dentro de la cultura argentina. Desde los 80 las novelas también, las novelas de la Globo. Sí, a Escrava Isaura, ¿no? A Escrava Isaura. Con esa particularidad de que es una esclava blanca, ¿no? También veíamos ese detalle de la esclava blanca, que no entendíamos cómo podía ocurrir este tipo de cosas. Pero es cierto, también los teleteatros empiezan a entrar, y obviamente los garotos. Los garotos, digo, los bombones, ¿no? Quiero aclarar. Se puede prestar a cualquier malentendido esto, ¿no?
Pero sí, evidentemente hay una relación cultural fuerte que muchas veces es negada por este tipo de enfrentamientos como el fútbol, algunas cuestiones políticas, ¿no? Pero básicamente yo diría el fútbol y a ver quién es más grande, lo cual es absurdo. Competir por quién es más grande frente a Brasil es perder siempre, ¿no? Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, Brasil 9. Argentina tiene 46 millones de habitantes, Brasil tiene 220 por lo menos, o más. O sea, la población argentina equivale al estado de Sao Paulo, nada más. Es una competencia que no podemos establecer porque es absurda directamente, ¿no? Es un país de un tamaño continental, no tiene sentido. Ahora, algunos autores habían circulado en los años 30 por circuitos que tienen que ver con cuestiones supranacionales. Por ejemplo, George Amado era traducido ya en los años 30, pero obviamente era traducida a las novelas de los 30, Cacao, Suor, que eran novelas de realismo socialista. Y lo traducían grupos ligados al Partido Comunista. Es decir, era una circulación que excedía lo nacional, porque ahí lo que había era una solidaridad de la izquierda internacional. En los años 30, fines de los 30, principios de los 40, se creó una comisión entre el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y la Academia Nacional de la Historia de Argentina para traducir grandes libros de un país en el otro. En ese momento, Benjamín de Garay, que era de estos grupos ligados a la izquierda, traduce Os Sertões dos Araújo. No sabe qué título ponerle y entonces hace una traducción muy básica y le pone Los Sertones. Todavía hoy, si compran la última edición en español de Los Sertones, que es la que hizo Fondo de Cultura Económica en México, la traducción es la de Benjamín de Garay, hecha hace más de 80 años, hecha para esa colección, ¿no? Hubo un matrimonio que tuvo mucho éxito en su momento en difundir la literatura brasileña, no porque hayan sido muy conocidos, pero sí en difundir la literatura brasileña, matrimonio de Río Grande do Sul, que se llamaban Newton Freitas y Lidia Besuchet. No sé si los oyeron mencionar alguna vez. Ellos dan a conocer autores contemporáneos. La primera vez que se traduce a Clarice Lispector son ellos. Pero también traducen a Márquez Rebelo, por ejemplo. Autores increíbles ya en los años 30. Y tienen una gran solidaridad con emigrados, sobre todo gallegos de Galicia, no gallegos como decimos nosotros todos los españoles, porque la lengua es muy fácil de entender, ¿no? El que habla portugués entiende fácilmente el gallego, el que habla gallego entiende el portugués. Entonces publicaban también en revistas de emigrados gallegos en Argentina. Y hay uno de estas figuras que están ligadas a este grupo, que se llama Caribe, que además de traductor era dibujante, que es el que hace la primera traducción de Macunaíma y la dibuja. Me gustaría ver los dibujos, yo nunca los vi. ¿Cómo habrá dibujado Macunaíma? Que es un misterio, ¿no? Porque Macunaíma es una mezcla muy estrafalaria. Bueno, entonces, un dato más que es importante para que vean cómo funciona la literatura incluso como una fuente para trabajos que se pretenden científicos. Lugones, cuando va a San Ignacio, cuando se vuelve a encontrar San Ignacio, va a hacer un trabajo de escritura, de recopilación histórica, y lleva como acompañante un fotógrafo. Ese fotógrafo, que es un uruguayo, después se va a convertir en un escritor muy prestigioso que se llama Horacio Quiroga. Cuando llega al sector de Misiones y sobre todo a la zona que está sobre los pueblos jesuíticos, o sea, la zona del Paraná que está sobre los pueblos jesuíticos, la descripción del lugar que hace Graciela Silvestri la hace según el cuento de Horacio Quiroga que se llama A la deriva, donde un personaje está picado por una serpiente en el fondo de una canoa y ve cómo el río corre encajonado porque ahí forma barrancas. Las misiones jesuíticas que están sobre el Paraná son muy defensivas porque entraban los bandeirantes.
Las que están sobre el río Uruguay, no, porque a esa altura el río Uruguay no es navegable. Esa es otra enorme ventaja del Paraná, es navegable prácticamente en toda su extensión. Y ya Sarmiento proponía que a partir de los ríos interiores se iba a lograr la unificación comercial de América. Algo trataron de hacer los que planean el Mercosur, que termina siendo una unificación comercial y turística un poco, ¿no? Por lo menos de pasar de un país a otro. Gracias al Mercosur yo pude venir sin pasaporte. Pero nunca tuvo desarrollo cultural el Mercosur. Nunca lograron desarrollar esa pata cultural por la cual los colegios argentinos tenían que enseñar portugués y los colegios brasileños tenían que enseñar español, por ejemplo, ¿no? Digo, los colegios básicos, primarios o secundarios, como para que los chicos se formaran en ese bilingüismo del español y portugués desde el comienzo de su educación. Bueno, el avance, dice ella, es enteramente conjetural, porque en realidad solo podemos hacer conjeturas de aquello que desconocemos. Pero acá habría que recuperar esta idea de un gran filósofo italiano del siglo XVIII que se llamó Giambattista Vico, que decía que se podía pensar a través de metáforas. Que en realidad los primeros pensamientos humanos, los que dan lugar a toda la mitología, son a través de metáforas. Y que lo que podríamos hacer es pensar que la ciencia puede avanzar a través de metáforas, cuando no tenemos elementos empíricos para demostrar aquello que estamos tratando de mostrar con el avance del conocimiento. Frente al Paraná aparece del otro lado de los Andes un río que se llama Mapocho, el río de Santiago de Chile, y que en mapuche, Mapuchunco, significa precisamente río que se pierde en la tierra. Entonces es un río que no tiene mucho caudal, no tiene una corriente significativa y que se va secando de a poco, a diferencia de lo que vemos que ocurre con el Paraná. Entonces ella traza ahí una diferencia muy clara. Si uno se quiere ocupar de las montañas, de la comarca andina, que ha sido la más prestigiosa en América, la más prestigiosa ha sido la comarca andina, que también es una comarca porque marca entre sí una relación entre Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que en una zona que no se vincula con sus respectivas metrópolis. Pensar en Cusco es pensar lo opuesto a Lima. Pensar en Quito es lo opuesto a Guayaquil, y así sucesivamente, ¿no? Eso lo muestra muy bien, lo explica muy bien Sergio Borchi de Holanda en un libro que se llama Raíces de Brasil, donde muestra la diferencia entre el modo de avance de los portugueses y de los españoles. Los españoles siempre han seguido los cursos de agua. Fundan ciudades sobre el mar o sobre los ríos. Los portugueses tienen ya la idea siempre de avanzar sobre la tierra y de ahí va a surgir la figura del bandeirante, ¿no? Es decir, avanza donde no sabe si va a encontrar agua y sigue avanzando. Alguna de estas ideas de pensar por metáforas o de pensar por imaginación las podemos ver, ya que cité Osortones o los Sertones, como corresponde, en el comienzo de Osortones de Euclides de Rubio. ¿Alguien leyó Osortones? Porque son como esos libros clásicos que uno nunca lee, ¿no? O livro Sertões é interessante que ele fala que houve crime. E se houve crime, há necessidade peremptória de denunciar. Então ele começa falando sobre isso. Sí, pero cuando hace la descripción geográfica, dice que el primero que lo describió, que fue Humboldt otra vez, tiene la impresión de que el Planalto es una gran llanura marítima, porque Humboldt ha tenido siempre la impresión de que el origen de la Tierra era un origen neptúnico. Primero habían estado los mares, cuando los mares se retiran queda la Tierra, ¿no? Podríamos haber pensado que era un origen volcánico, que en realidad después que hubo una erupción y tuvo fuego quedó la Tierra, ¿no? Pero él dice eso, que parece ser una gran llanura marítima. Pero eso es una imaginación que él tiene, porque no lo puede demostrar de ninguna manera.
simplemente dice una extensión tan grande solo puede ser comparable con la de un océano. Entonces imagina que ha sido antiguamente un océano, pero no lo puede probar nunca. Eso es lo más maravilloso de muchas hipótesis, ¿no? Segundo punto que me interesaría destacar, y para pensar específicamente en América Latina, porque acá podemos pensar en América del Sur y sobre todo en la zona a la que responde el Paraná. Pero para pensar en términos más amplios latinoamericanos, ¿cómo podemos vincular la idea de un río con esta corriente que no tiene una forma fija, con este curso del río que generalmente va formando como heces, ¿no? Vinculado con lo que Lezama Lima llama la sierpe del barroco? Y que incluso dice Lezama Lima, el barroco es un estilo o una forma propiamente americana. No hubiera habido barroco si los europeos no hubieran llegado a América. Porque precisamente fue América la que dio la idea del barroco, y en términos económicos podemos decir, si no hubieran llegado a América, no hubieran tenido todo el oro que necesitaron para hacer los altares barrocos. Eso está claro, ¿no? Porque la cantidad de metales preciosos que sacaron de América no lo hubieran conseguido de ninguna otra manera. Que siempre suponemos que fueron a parar a España y Portugal, pero en verdad no. ¿Quiénes se llevaron la mayor parte de los metales preciosos? Alemania, efectivamente, ¿no? Porque Carlos V era emperador de Alemania también, y Alemania fue la que puso el dinero para hacer, no la primera expedición, no la de Colón, pero sí la conquista. Carlos V había sido elegido por las bancas alemanas. Ya en esa época los que ponían la plata elegían a los dirigentes, ¿no? Bueno, entonces deberíamos pensarlo en función de las cuestiones barrocas, y deberíamos pensarlo en función de un método iconológico que propone un gran teórico del arte alemán que se llama Abel Warburg. No sé si lo he escuchado mencionar alguna vez. Warburg dice que en vez de fijarnos siempre en la iconografía, es decir, en el modo en que reaparece una imagen como imagen en sí, tenemos que pensar en la iconología, que es el contexto en el cual esa imagen aparece, la composición que forma esa imagen cuando aparece, y así sucesivamente, ¿no? Piensen que Abel Warburg es precisamente la cita que hace Erich Auerbach cuando inicia ese libro deslumbrante que se llama Mimesis. Porque Warburg decía, lo minúsculo significa, que es una traducción de un viejo adagio que decía, Dios está en los detalles. Ahí donde parece que hay solamente algo menor, hay algo fundamental. Y a partir de acá podemos pensar en una morfología comparativa. Y me voy adelantando porque si no voy a tardar mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya está. 30. Sí. 30. Bueno, pero me adelanto rápidamente para mostrar. Primero me detengo un poquito acá. Igual todos conocen lo que es el Paraná, ¿no? Pero veamos más o menos el tamaño que tiene y el recorrido que sigue. Lo vemos desde arriba también, la cantidad de meandros, ¿no? De afluentes que puede tener el Paraná, y cuando se cruza con el Iguazú, ¿no? Como están a distinta altura, el Paraná y el Iguazú determinan esto que hoy hablábamos con Antonio, ¿cómo se llamaba? Si era cataratas o cachoeiras. Y parece que cachoeiras es cuando son más chicas, pero estas son grandes, definitivamente grandes, ¿no? Y debo decir, para horrorizar a mi compatriota, que yo conozco las cataratas solo del lado brasileño. Ya está. Y las conozco gracias a Emerson. Nuestro lado es más lindo, no es opinión tosca, más es... Yo creo que están presentadas de manera diferente. Sí, no, el paseo es totalmente diferente. El paseo es diferente. En Brasil hay una visión más panorámica de la catarata, y en Argentina se está dentro de la catarata, ¿no? Esta es la diferencia. Bueno, la pared tiene enfrente y la boca tiene. Sí, efectivamente. Ahora, si quieren, en mi descargo diré que cuando fui a ver las cataratas, era fines de 2022, y justo fue el día que habían eliminado a Brasil de la Copa del Mundo. Lo estaban eliminando cuando yo estaba ahí. Y yo después volví al hotel
y jugaba Argentina contra Holanda. A mí, la verdad, el fútbol no me interesa mucho, pero cuando vi que se definía por penales, ahí me interesó. Entonces bajé al lobby del hotel, pero me quedé muy callada, porque obviamente demostrar que en Argentina, cuando Brasil acababa de ser eliminado entre brasileños, me pareció una mala idea, definitivamente. Esto de la hermandad argentino-brasileña no era el momento de explicarlo, ¿no? Entendí eso. Entendí eso. Puente de la fraternidad, puente Tancredo Neves, nosotros decimos Tancredo Neves. Efectivamente, el puente Tancredo Neves. Fíjense en qué se hizo esta expedición a la que fue Silvestri, sobre la cual escribe su libro. La expedición se llama Paraná Ranga. ¿Vos sabés guaraní? ¿Qué es Paraná Ranga? Ranga. La forma del Paraná, ¿no? Así como Iguazú es agua grande, ¿no? Paraná Ranga es la forma del Paraná. Cada uno tomaba la forma desde su disciplina. Por eso había músicos, había cronistas, historiadores, geógrafos, etc. Fueron en un vapor que parece lo que usaba Mark Twain en el Mississippi, ¿no? Es una cosa arcaica directamente. Es decir, decidieron hacer una expedición que fuera como esas novelas de aventuras muy antiguas. Veamos cómo funciona rápidamente el método de Avi Warburg en América Latina. Esta idea, en realidad, como casi todas las que expuse desde que empecé citando a Borges, no es mía. Pero yo soy una buena sintetizadora. O no sé si buena, soy una sintetizadora. La idea es de Pedro Enríquez Ureña, un gran historiador de la literatura, filólogo dominicano, que fue expulsado de su país porque, bueno, entraron los Marines y sacaron a su padre, que era el presidente, por ejemplo, y él se exilió primero en Cuba, después en México, donde estuvo mucho tiempo y formó parte del Ateneo de México, y finalmente en Argentina, donde lo trataron muy mal. Nunca lo dejaron ser titular de cátedra, a pesar de que era un hombre que tenía un saber extraordinario, porque tenía dos inconvenientes. Era mulato, cosa que en una Argentina básicamente blanca, pero no porque la Argentina haya nacido blanca, sino porque a los negros se los mandó a la primera fila en la Guerra de Independencia. Por decir, se los eliminó en ese momento. Y además de ser mulato, era judío. Entonces la pasó bastante mal en la Argentina, donde vivió más de 20 años. Y una de sus hijas se casó con un pintor argentino y la otra se casó con un filósofo o sociólogo mexicano, que es Pablo González Casanova, ¿no? Las dos tuvieron matrimonios con gente muy significativa. Bueno, Enríquez Ureña, en un libro famoso que recomiendo leer porque es como una gran síntesis de la literatura hasta mediados del siglo XX, que es cuando lo escribe, que se llama Las corrientes literarias en la América hispánica. Primero, nos da la pauta de que la literatura se ha pensado como río, porque fíjense la idea de las corrientes literarias. Lo que pasa es que perdemos de vista de dónde vienen estos términos, pero el término de corrientes literarias tiene que ver con eso, que hay una cosa fluida que circula y que se comunica. En ese libro él dice lo siguiente: toma una comparación para demostrar que en realidad desde el momento de la llegada a América los europeos solo pueden pensar en términos americanos y que el mayor impacto de la llegada a América no fue para los americanos sino para los europeos. Toma dos pinturas. La composición la podemos descubrir rápidamente. ¿Qué representa esa pintura? Adán y Eva. ¿Dónde están Adán y Eva? En el paraíso, efectivamente. La pintura de la izquierda la hace Tiziano a comienzos del siglo XVI. Tiziano es un pintor renacentista veneciano. La pintura de la derecha la hace Rubens, que es un pintor barroco, holandés diríamos hoy, pero flamenco. ¿Qué ven en común en estas dos pinturas? En común, porque incluso Enríquez Ureña dice la copia que hace Rubens de la pintura de Tiziano. Las figuras están hasta en la misma posición. Es la misma escena cuando Eva agarra la manzana. Exactamente, cuando Eva agarra la manzana, que se la da un ángel, no una serpiente, ¿eh? Fíjense cómo ha variado acá el relato. No es la serpiente la que produce la tentación,
Adán y Eva están casi en la misma situación con respecto al árbol, ¿no? ¿Qué es lo diferente? Porque lo igual ya lo vimos, pero vamos a este comparatismo por la diferencia. Un papagaio. Hay un papagayo. El brazo del niño, ¿no? Ahí está el papagayo, casi arriba del hombro de Adán. Papagayo do pirata, como se dice, ¿no? Quiere salir en la foto. ¿Qué significa que haya un papagayo? Que no están en un Edén europeo porque un loro. ¿De dónde es el papagayo? Americano. De las selvas americanas. Entonces, ¿qué conclusión saca Enrique Sureña? Él saca una y yo saco otra. Una es que, la que saca él, Europa ha pasado del Renacimiento al Barroco cuando descubre América. A partir de ahí, la historia europea, y específicamente en este caso la historia del arte europea, está marcada por la presencia del americano. Yo saco una conclusión más provocativa todavía. Recordemos la escena y recordemos que está el papagayo. ¿Cómo se llama la escena? Adán y Eva en el paraíso o en el jardín del Edén, no sé qué. Mi conclusión es que el paraíso tiene forma americana. Que en realidad es una conclusión que habían sacado los cronistas de Indias. Los primeros cronistas, sobre todo, cuando hacen sus relatos, dicen que América es el paraíso. Hay un trabajo, nuevamente, de Sergio Huerta de Holanda que se llama Visão do Paraíso, motivos edénicos na conquista de América. Los cronistas han tomado esta misma idea de que América era un paraíso porque era un paraíso para ellos, por las riquezas que tenía, pero no solamente, dejemos a un lado las riquezas materiales, lo que representan los metales preciosos, las piedras preciosas. Una cosa fundamental que reciben los europeos de América es la comida. Los europeos comían 3 porquerías hasta que llegaron acá. La papa, el tomate, el maní. Todo eso, que todos tienen nombres americanos. Chocolate, se dice chocolate en el lugar del mundo donde lo busquen. Luego, vayan poco, chocolate, pero chocolate. No encontraron otro nombre. Y en los casos en que hay 2 nombres, han tomado uno de los 2 posibles de 2 lenguas indígenas diversas. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos palta en la Argentina, porque tomamos la palabra quechua, los nahuas le dicen aguacate. Lo que nosotros llamamos maní, porque tomamos la palabra taína o meduín, los nahuas le dicen cacahuate. Y la palabra aguacate, y esto es un descubrimiento que hice en algún momento, parece fantástico y se lo voy a decir porque todos, como decía antes, recuerdan el dato. ¿Qué significa aguacatl en náhuatl? Piensen en la forma. Testículo. ¿Cómo? Testículo. Testículo, efectivamente. Por eso a mí me da mucha impresión cuando en mi barrio venden 3 paltas, 3 por tanto. Digo, 3 no. Siempre número par. Nunca compraría 3 paltas. Primero no me gusta la palta, pero además siempre tiene que ser 2 o 4 o 6. No, ni 3 ni 5. No son números para vender la palta. Claramente. Efectivamente significa testículo. Nosotros hemos tomado más palabras del taíno porque la zona del Río de la Plata, justamente por los ríos y por esta conexión, le llegaban muchos barcos que venían del Caribe. Entonces las palabras las tomamos antes del Caribe que de los mexicanos. Los náhuatl se han expandido en las zonas que están próximas a ellos, pero no llegó tanto la palabra hasta acá, excepto la palabra tiza. Esto, ¿cómo lo llaman ustedes? Cheese. Bueno, ellos también lo llaman gis, pero la palabra tiza es una palabra náhuatl. Nosotros la tomamos y ellos no. También se dan estas particularidades, ¿no? Que uno olvida de pronto palabras que ha tenido. Bueno, 2 o 3 cosas más antes de que me digan que no puedo seguir.
El prefacio que le hace al libro de Silvestri, José Emilio Burucúa, que también es un historiador del arte, me parece muy significativo porque repone series posibles en las que se inscribe esta idea de seguir el Paraná como un modelo metodológico y como un modelo de lo americano. La serie que podremos llamar hídrica, que es esa serie que termina con la imaginación grandiosa de armar un canal interamericano, que termina en Panamá, pero saben que originalmente se había pensado en Nicaragua, porque entre el Pacífico y el Gran Lago de Nicaragua y el río San Juan hay solo 20 kilómetros de tierra. Todo lo demás son cursos de agua que se pueden ir siguiendo. ¿Por qué se hizo por Panamá? Primero, ¿por qué se hizo el canal de Panamá? ¿Por qué se armó un canal transoceánico? ¿Qué les parece? Sí, bueno, primero porque había que al Cabo de Hornos, ¿no? Que era recorrer demasiado. Pero ¿por qué era necesario conectar los dos océanos? Y cuanto más al norte, mejor. Por una cuestión de comercio y por interés americano. Por interés de Estados Unidos, como casi todas las cosas, ¿no? Habían descubierto oro en California y cruzar de la costa este a la costa oeste era muy peligroso porque estaba lleno de grupos indígenas rebeldes. Entonces tenían que hacerlo por barco. El primer trayecto iba a ser por Nicaragua. El que puso dinero para hacer el canal por ahí fue un gran empresario naviero que se hizo millonario llamado Cornelius Vanderbilt. Pero ocurrió algo insólito, que lo cuenta muy bien Gregorio Seltzer, que se ha dedicado a trabajar la zona de Centroamérica. Él se toma unas vacaciones en un momento y sus socios le compran todas las acciones de la empresa. Y Cornelio Vanderbilt, que era millonario, queda en la ruina. Pero, como decían los protestantes, la capacidad de hacer dinero es una señal de que Dios te ha elegido. Cornelio Vanderbilt vuelve a hacerse millonario. Alguien que se hizo millonario 2 veces. Les manda un telegrama a sus socios y les dice: yo los podría demandar ante la justicia, pero no lo voy a hacer porque la justicia es lenta. Me voy a dedicar a arruinarlos. Eso es un capitalista. ¿Y cómo los arruina? Favoreciendo la ruta por Panamá. ¿Dónde se hizo el canal? En Panamá. O sea, fíjense a Cornelio Vanderbilt, 2 veces millonario y además logró armar una de las grandes obras de ingeniería del mundo. Y uno acá estudiando literatura. Bien, la ingeniería del canal sudamericano se ha pensado sobre todo por la capacidad que tienen las aguas de conectar, mucho más que la tierra. Si hay algo que conecta es precisamente el agua. Recién veíamos qué palabras hemos recibido que venían precisamente por la navegación. Incluso algunas palabras, la palabra durazno, por ejemplo, que tiene el español del Río de la Plata, es una palabra de origen canario. Así como Gilberto Freire en Casa Grande y Sensala habla mucho del carácter azoriano que tienen algunos sectores del nordeste, porque se han comunicado solo a través del agua, las islas con el nordeste. La segunda, la serie literaria. No sé si alguno de ustedes vio las películas de Werner Herzog, un cineasta alemán, sobre la Amazonia, filmadas en general en la Amazonia peruana, incluso las que están ubicadas en la Amazonia brasileña. La más famosa, Fitzcarraldo, que es un alemán loco que quiere poner un teatro de ópera en Manaus. El alemán loco, lógicamente, es Klaus Kinski, un actor que estaba efectivamente loco, y alemán. A tal punto que cuando están filmando Fitzcarraldo, hay un momento en que los indígenas lo tienen que matar a él y los extras indígenas que trabajaban para Herzog le ofrecen matarlo en serio, porque están absolutamente saturados de teatro. Y la otra, que se llama Aguirre, la ira de Dios, que es sobre uno de los conquistadores españoles, Lope de Aguirre, que enloquece también en el Amazonas peruano. Ahí tenemos toda una serie literaria que termina en José María Arguedas, que va a hablar precisamente en un libro que se llama Los ríos profundos
de cómo se mantiene una identidad. Un niño educado en un colegio de curas en Cusco. La historia de lo que pasa en ese colegio de curas. Año 1958. 4 años más tarde, 5, Mario Vargas Llosa publica la misma historia, pero ubicada en Lima. El colegio no es un colegio de curas, sino un liceo militar, que se llama La Ciudad de los Perros. Ha copiado literalmente la idea. Contar esta formación en el momento en que uno está formándose precisamente, que sería el colegio secundario, sobre todo, el liceo. La científica, todos los proyectos de Alexander von Humboldt. Piensen que Humboldt propone que el planeta es una gran llanura marítima. Hace una topografía de la isla de Cuba. Es el primero que sube al volcán Chimborazo en Ecuador. El segundo que sube es Simón Bolívar. Y sube y tiene ahí arriba la imaginación de la independencia americana. Es decir, Humboldt ha hecho el camino que después va a hacer Bolívar, que es un relato típico del romanticismo alemán del 19. Subir a un lugar alto, mirar desde arriba y bajar transformado. Enrique Osterlinden, por ejemplo, ¿no? Esa es la tradición del romanticismo alemán. Y la política. Argirópolis de Sarmiento. Sarmiento había propuesto poner la capital de las Provincias Unidas, o sea, de lo que hoy es la Argentina, en el Río de la Plata. Específicamente en la única isla del Río de la Plata que corresponde a la Argentina, que es la grande, que se llama Martín García. La política va a andar mejor si está rodeada por agua. Esta era la idea de Sarmiento. Las islas tienen más posibilidad de crecer, ahí está el ejemplo de Inglaterra, pero además la utopía de Tomás Moro está situada en una isla que se supone del Caribe que era el coto de caza de los ingleses en la época. Los piratas, los corsarios, los bucaneros, todos iban al Caribe. Y la obra de Shakespeare, La Tempestad, si bien está ubicada en un mar que suponemos que es el Tirreno, porque se habla de que hay un duque de Milán, ¿no? Es decir, sobre esa zona, sabemos que por la presencia de los indígenas, por ejemplo, está situada también en el Caribe. O sea, América le ha dado lugar a toda esa imaginación utópica que han desarrollado básicamente los escritores ingleses, pero posteriormente muchos otros que han retomado eso. Un italiano como Tommaso Campanella, ¿no? En Shakespeare está Moro, está Bacon, pero también está Campanella con su famosa Ciudad del Sol. Bien, había hablado de Avi Warburg antes. Retomo acá, porque Warburg habla de espacios del pensar, lo que llama Denkraume, espacios del pensar que tienen diferencias epistemológicas entre sí, pero que en realidad son todos igualmente válidos, según lo que uno quiera lograr. Esos espacios son la magia, la religión y la ciencia. Cuando uno se dedica a la literatura, como hacemos nosotros, la ciencia no es una opción, ¿no? Estamos fuera de la ciencia, formamos parte de eso que se llama humanidades en términos generales y que no sabemos bien qué significa, pero que no es ciencia y que no sirve para nada. Eso lo tenemos claro. Es medio de una religión. ¿Cómo? Es medio de una religión. Bueno, en realidad lo que hoy llamamos literatura empezó siendo religión cuando se desarrolla como mito. Los mitos son religión, ¿sí? Y son relatos tremendamente literaturizados porque además tienen como funciones más o menos específicas. Y también tenemos la magia. Recuerden que Borges tiene un texto que se llama El arte narrativo y la magia. Hay un título de Bioy Casares que se llama Una magia modesta, que es un título fantástico. Bioy Casares tenía una gran capacidad de encontrar títulos extraordinarios para novelas que eran insignificantes. Es un arte, porque uno vende algo que después no puede justificar. Nosotros ahí tenemos una palabra que es vender humo, ¿no? Y cuando alguien está haciendo algo por el estilo, uno dice, uy, se llenó de humo acá. Como que está vendiendo algo que sabemos que no va a prosperar nunca.
Junto con esto, me gustaría recuperar a un viejo antropólogo italiano, Tito Vignoli, del siglo XIX, que hablaba de una antropología del miedo y que vinculaba el mito con la ciencia. Un poco en la línea de Giambattista Vico, de pensar a través de metáforas, ¿no? Pero pensemos contemporáneamente, autores que hoy están produciendo en Brasil y que están postulando unas ideas antropológicas muy peculiares, como puede ser el caso de Eduardo Viveiros de Castro. Perspectivismo femenino. Exactamente. Metafísicas caníbales, ¿no? El constructivismo, todas estas postulaciones novedosas que todavía no sabemos si van a alcanzar un carácter de ciencia, pero que por lo pronto están poniendo algún tipo de objeción o de obstaculización con respecto a lo que tradicionalmente se entiende como ciencia, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaría mencionar también es este texto de Ana Pizarro, que se llama Amazonia, el río tiene voces, que se ha dedicado a la Amazonia brasileña, Ana Pizarro, pero que también la define como una comarca. ¿Qué pasa en la Amazonia? ¿Qué particularidad tiene la Amazonia? Que generalmente la metemos, como digo, en línea general pensamos que es brasileña, si bien también forma parte de otros países, pero la metemos en los respectivos países y no como una comarca aparte, como algo que funciona de manera autónoma con respecto a las divisiones políticas, del mismo modo que han funcionado los pueblos jesuíticos. Saben que los pueblos jesuíticos eran 30. Cuando se expulsa a los jesuitas, quedan divididos en los sectores políticos de cada uno de los actuales países. 7 pueblos quedan del lado paraguayo, 15 del lado argentino, 8 del lado brasileño. Pero en realidad la unidad entre ellos era superior a la relación que pueden tener con cada uno de los sectores nacionales. Inclusive porque en esa época la cuestión de división del territorio en esa región era total. Era muy vaga. E incluso he descubierto hace poco, reciente erudición, como decía un profesor, que cuando Manuel Belgrano, que es uno de los miembros de la primera Junta de Gobierno, va hacia el norte, funda Curuzú-Cuatiá en Corrientes para que los indígenas que han quedado sueltos por la expulsión de los jesuitas puedan tener un espacio porque no quieren plegarse al gobierno nacional. Entonces logra que por lo menos puedan estar protegidos en un pueblo al que le pone un nombre bien guaranítico, ¿no? Curuzú-Cuatiá, en Corrientes. Y para que vean que toda esta idea de la ciencia también puede ser pensada a través de la narrativa o a través de formas literarias, recordemos una novela famosa de Conrad donde el personaje se dedica a remontar un río en el Congo belga. ¿Cómo se llama la novela? El corazón de las tinieblas, ¿no? Va en busca de un personaje que se declara como una especie de salvador, redentor o algo por el estilo, y que en realidad está traficando marfil ahí, ¿no? Que es el famoso Kurz, a quien uno siempre se imagina con la cara de Marlon Brando. ¿O no? Un par de cosas más y después, si me permiten, escuchamos un chamamé. No sé si es posible escuchar, ¿sí? Porque además el chamamé es una música cantada muchas veces en guaraní. O mezclado. O mezclado, exactamente. Bueno, gran parte de esta zona de la que se ocupa el texto y que me interesa retomar precisamente porque, como les decía, es un modelo metodológico, está ocupado por lo que se llama el acuífero guaraní. Es decir, es un territorio que incluso donde hay tierra, es una tierra tremendamente húmeda. Están los famosos esteros de Liberá en esa zona, ¿no? Y no se puede definir claramente si es tierra o es agua. Lo que se llama hoy los humedales, que como no tienen una reglamentación, se los toma como tierra o como agua según convenga en cada caso y se le venden a potencias extranjeras generalmente o a algún ricachón. Lo mismo ocurre con el barroco en América. Por eso les decía que pensar este método fluido sobre la formulación del río equivale a pensar también en la idea de la sierpe, que es típica del barroco. Piensen que el barroco siempre va haciendo curvas, ¿no? La columna salomónica, es decir, no tiene una cosa definida, y el barroco, como dice muy bien Lezama Lima, se apoya sobre un suelo que no es firme.
podemos hacer cualquier cosa porque no hay tradición atrás de eso. Entonces el barroco puede tener la forma que cada uno quiere. Por eso también tenemos el barroco, el neobarroco, el neobarroso, e incluso el que postula el neobarroso, que es un poeta argentino llamado Néstor Perlonger, cuando hace el prólogo a los poetas neobarrosos, lo va a llamar Caribe transplatino. Toda la vinculación a través del agua, ¿no? El Caribe y el Plata. Hay un historiador del arte que se llama Darko Sustersic, que se ha ocupado principalmente de las cuestiones jesuíticas, que dice que uno en el conocimiento tiene que proceder como ocurre con un río de la zona de donde es él, que es Croacia o Eslovenia. Para mí es más o menos lo mismo. Entiendo que hay diferencias notorias que yo desconozco. Donde hay un río que corre de manera subterránea en un tramo. O sea, uno ve un tramo del río, luego deja de verlo y luego lo vuelve a ver. Lo primero que están imaginando ahí es que es el mismo río. Simplemente porque va siguiendo más o menos un curso. Por lo tanto, suponen que el río corre de manera subterránea. No está probado que sea el mismo río. Y después, la segunda especulación. Esa parte que no vemos del río, solamente la podemos imaginar. Eso le sirve a él para pensar en términos de historia del arte. Porque dice, yo encuentro una pieza, sobre todo trabajando con las misiones jesuíticas, una pieza que está muy bien desarrollada. Una cara expresiva, ¿no? Generalmente santos, vírgenes, etc. Y después encuentro otra pieza que es tremendamente recta, geométrica, rígida y pertenece a una época posterior. ¿Cómo logro explicar esto? Lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza es que la evolución es una línea recta. ¿Qué pasaría si la evolución fuera una línea serpentinada, precisamente? Entonces no tendríamos este riesgo. Y segundo, él logra explicar finalmente esa parte subterránea. Porque dice, la primera pieza fue una copia que hicieron los artesanos indígenas de modelos que les traían los europeos. Copiaban, hacían tal cual lo que les presentaban. Pero las otras piezas, que generalmente están hechas en madera, tienen otra particularidad, que es que cuando los indígenas entendieron que esas piezas no eran simplemente representar algo, sino que tenían un carácter religioso, es decir, un carácter de culto, empezaron a hacer esas piezas con lo que ellos sentían como religión. Por lo tanto, lo fundamental era, en las piezas de madera, recuperar el alma del árbol que queda en el tronco y no darle una forma elegante. Por eso esas piezas eran mucho más rígidas, mucho más estáticas que las otras. Porque en realidad las otras eran las que estaban mal si uno piensa en una evolución que sea propiamente americana. Las otras eran como una importación y las que eran reales eran estas. Pero es cierto que yo no puedo explicarlo si no tengo algún tipo de especulación. Es como si yo me dijera, bueno, aparece una pieza barroca y después aparece una románica. Yo digo, pero fueron para atrás. Sí, para atrás si yo pienso en términos europeos. Pero no son los únicos términos en los que tenemos que pensar. Lamentablemente los latinoamericanos hemos pensado con mucha frecuencia en términos europeos. Hemos tomado sus métodos, hemos tomado sus categorías y terminamos pensando que esa linealidad del arte es la misma que deberíamos tener nosotros. Y sin embargo es otra. O sea que fíjense que a través de la idea del río subterráneo estamos no solamente dando una explicación válida de un fenómeno artístico, sino también postulando una posibilidad real de pensar en términos americanos, ¿no? Esta idea de la tierra sin mal de los guaraníes en realidad fue un fraude que les hicieron los jesuitas. Ellos creían en una tierra sin mal, pero los jesuitas les dijeron, esa tierra sin mal es el paraíso terrenal, tenemos que llegar ahí. No, ellos creían en una tierra sin mal, nada más. Lo del paraíso terrenal fue un invento cristiano al que ellos debieron plegarse de alguna manera, ¿no? Y esta idea del paraíso terrenal es lo que constituye el límite de las utopías americanas. Vemos varias veces esos límites, pero por lo pronto,
Europa promete una salvación y nos trae una perdición absoluta, ¿no? Prometiendo maravillas, abrió infiernos. Las misiones jesuíticas trataron de ser esos modelos ideales de sociedad, pero modelos ideales según criterios que no eran los mismos de los habitantes. Uno se pregunta cómo lograron manejar a los indígenas. ¿Por qué fueron tan obedientes los indígenas? ¿Creyeron realmente en la idea de la religión? ¿Los sometían? ¿Qué era lo que pasaba? Pero efectivamente fueron espacios ordenados. El mito de la tierra sin mar aparece también en el Popol Vuh y en el matriarcado de Pindorama. Es decir, hay varias de estas cosmogonías pensadas en términos americanos que han vuelto a la idea de la tierra sin mar. La Atlántida también era una tierra sin mar, según Platón. América va a ser la tierra sin mar, según un monje alemán que se llama Athanasius Kircher, que era muy seguido por la figura más notable que hemos tenido en el barroco americano, que es una monja jerónima mexicana llamada Sor Juana Inés de la Cruz, que era monja, escritora, filósofa, música, tiene un tratado musical que se ha perdido, que se llamaba Caracol. Ha hecho un poema filosófico que es El Primero Sueño, que en realidad ella siempre lo llama Sueño, y alguien le puso Primero Sueño porque quiso copiar el modo en que titulaba Góngora. Y dicen incluso que la madre Juana compuso en honor de Góngora. No, eso es un agregado posterior. Ella nunca dijo que quisiera componer como Góngora. Y pensemos en los hijos del río, tal como se plantean en estas literaturas paranaenses, digamos. Los hijos del limo, como los va a llamar Octavio Paz, y los hombres del Popol Vuh. ¿De qué son los hombres en el Popol Vuh? De maíz. Hay un libro famoso de Miguel Ángel Asturias que se llama Hombres de Maíz. Los hombres serán igual a sus comidas. ¿Quién dice eso? Osvaldo Andrade lo dice. Y obviamente ya figuraba en el Popol Vuh. Esta idea de las cosmogonías indígenas mezcladas con algunos elementos europeos para hacer esa mixtura que sería lo latinoamericano, la vemos reaparecer permanentemente. Aparece en Asturias, que es un guatemalteco que se dedica a escribir relatos, leyendas, etc. La vemos en Osvaldo Andrade, que se supone que es un vanguardista de los años 20 en Sao Paulo, ¿no? Pero fundamentalmente el mundo del barroco y el mundo de los alimentos están entremezclados permanentemente. Cuando yo doy las clases sobre Lezama Lima, que es uno de los grandes escritores neobarrocos, siempre empiezo con una foto de Lezama Lima. ¿Alguien lo vio alguna vez a Lezama Lima? Lezama Lima era un hombre gordo. Entonces, claro, la corrección política hace que nadie diga, cuando yo pongo la foto, ¿qué ven en Lezama Lima? Y fumo un habano, me dicen. Bueno, sí, pero ¿qué más? Nadie dice que es gordo. Y precisamente lo que yo quiero que digan es que es gordo. Porque Lezama Lima es gordo porque vivía pensando en comer y porque vivía pensando que la comida era uno de los grandes elementos del barroco americano. Él dice, a diferencia de Levi-Strauss, que habla de lo crudo y lo cocido, y que piensa que lo cocido es como un escalón superior de la civilización porque implica mayor elaboración, en América tenemos la ventaja de poder comer un montón de alimentos crudos sin tener que cocerlos. La cantidad de frutas y verduras que uno puede comer directamente sin cocinar es una bendición, no una desgracia, no un escalón inferior de la civilización. Y él piensa su teoría como los platos sucesivos de un menú. La entrada, el plato principal y los postres. Hace de la teoría una gastronomía. Creo que nosotros estamos preparados para eso, ¿no? Bueno, cierro acá porque no quiero seguir extendiéndome. No sé si hay alguna cosa más. Les muestro un par de cositas para que veamos lo que es el barroco. El barroco real y el barroco artificial. Esto es uno de los portales de las ruinas de San Ignacio, en la provincia de Misiones, muy cerca de Posadas, que es la capital de Misiones. La más grande de las ruinas que quedan en territorio argentino.
Saben que las más importantes son las de Paraguay en realidad, ¿no? Trinidad y Jesús, que además son las últimas, por lo tanto están menos erosionadas, y tuvieron una ventaja adicional. Cuando estaban construyendo Jesús, encontraron una calera. Encontraron cal, no tenían cal para hacerlo, por eso también se les desmoronaba un golpe. Y la gran discusión fue si la calera era de Jesús o de Trinidad, y bueno, en fin. Sí, y en el territorio brasileño la más impresionante es San Miguel, ¿no? Bueno, San Ignacio, uno de los portales de San Ignacio. Lo que vemos ahí, bueno, además de las columnas, que están bastante trabajadas como corresponde al barroco, es, y acá lo he puesto con detalle, una figura rara que alguien llama ángel sirenaico, que tiene cola de sirena, o podríamos llamar sirena alada si se quiere también, ¿no? Pero es una mezcla entre la mitología cristiana y la mitología pagana. Es una mixtura absoluta. Inclusive dicen que muchas de la iconografía jesuítica de Misiones tiene mucho que ver con el agua y demás, porque el transporte de los jesuitas era en canoa, inclusive para clases de música, para comunicación con otros lugares que estaban dentro de la reducción. Hay inclusive el arpa paraguaya, la adaptación del arpa paraguaya nace en eso, en un arpa que se pueda tocar de pie en una canoa. Exactamente. Bueno, una de las ventajas de los instrumentos, el compañero toca la guitarra. Yo toco el piano desde muy chica, pero el piano tiene un inconveniente grande. No se lo puede trasladar, ¿no? Ese es un inconveniente. Un segundo inconveniente que los instrumentos de cuerda en general no tienen. El piano es una cuerda percutida, es una cosa más rara. El piano no tiene enarmónicos, ¿no? Un re sostenido es un mi bemol y no hay vuelta. En cambio, en un instrumento de cuerda, sea la guitarra, el violín, la viola, el cello, uno puede tocar un poco la afinación como para que no suenen exactamente igual. Tiene varios inconvenientes. Se decía, por ejemplo, que los judíos se dedicaban a instrumentos chicos que pudieran llevarse rápidamente. Porque como siempre estaban escapando, se dedicaban al violín, a la flauta, y los grandes violinistas en general son judíos, los grandes violinistas mundiales, ¿no? En las misiones habían construido una especie de violín que se llamaba Ravel, pero uno de los problemas que tenían era la madera. La madera de acá, que generalmente usaban sí, o petinibí o alguna de esas, no servían. El barroco impostado, y ahora les pongo el chamamé para que vean. El barroco impostado, esta es la casa de Ricardo Rojas, que fue el primer historiador sistemático de la literatura argentina en la década de 1910-1920, que hace reproducir un patio arequipeño. Es decir, han tomado un patio de Arequipa, que es una zona de Perú, y lo han reproducido en el interior de una casa. La casa es totalmente delirante, porque la fachada es la de la casa de Tucumán, que es donde se declaró la independencia argentina, es una casa colonial. Después uno entra y se encuentra este patio arequipeño. Después la biblioteca incaica, que tiene cosas geométricas y toda la decoración de serpientes y personajes que viven alrededor de los ríos. Y justamente la serpiente es otra señal del barroco, no solamente por su forma y su desplazamiento, sino porque va cambiando la piel. La piel de los ofidios va cambiando y además conserva siempre la humedad. La anaconda, por ejemplo, ¿no? Son siempre resbalosas y brillantes las pieles esas, y eso también son características del barroco. Después de la biblioteca incaica está el escritorio de Rojas, que tiene las mismas cosas geométricas, pero sin la decoración. Y al final un patio andaluz. Es decir, es un eclecticismo absoluto. Pero es interesante la relación entre la biblioteca y el escritorio, porque tiene las mismas molduras geométricas, una con la decoración, con lo cual es bien incaica, y otra sin la decoración. La casa está hecha en la década de 1920, con lo cual parece una casa Art Nouveau. El mismo estilo arquitectónico, según cómo se lo decore, puede pasar como una cosa indígena, como una cosa de la vanguardia más extrema del momento, ¿no? La diferencia que pone Rojas en esto es que el arquitecto que hizo la casa, cuando tomaba los bocetos de los patios arequipeños,
siempre reproducía la vegetación que tenía alrededor. Y acá no se tuvo en cuenta la vegetación. Precisamente el libro de Silvestri, el que estuve hablando, tiene un capítulo sobre los museos que es maravilloso, donde ella explica lo que es el Quai d'Orsay, que es el Museo del Hombre, antiguo Museo del Trocadero. Y dice, en realidad no es un museo del hombre, es el museo de la colonización francesa, porque tiene cosas de África, de la Polinesia, ¿no? De Asia, de todos los lugares donde los franceses han colonizado. Pero además dice, no le alcanzó con llevarse las piezas fundamentales de esos lugares, sino que también tomó la vegetación y los jardines son jardines de vegetación exótica, para mostrar que todo lo que hay ahí es exótico. Con lo cual no se lo está estudiando como una cultura real, sino como algo raro. Básicamente ese sería el fundamento. Bueno, y no sé cómo se busca, acá se puede buscar en YouTube o en algo de eso. ¿Sí? A ver, díganme cómo. Quero ver se eu coloco caixa, se a gente projeta aqui e se o som No, fica eso, bom. bueno, como quieran. Que vergonha que eu tenho da minha caixa de, de trabalho. Cara de descarregar. Para que vean lo que son los ritmos del Paraná y cómo se reproduce el ritmo y la cadencia del guaraní, ¿no? Vamos ver se... No, si no en YouTube. Podemos abrir directamente YouTube y busco ahí a Ramona Galarza. Vamos ver como o som, se ele pode sair aqui no projetor aqui em cima. Aí Vamos está. ver como é que ele vai. Sí. Eu tenho, mas não sei se dá tempo de... Primero les pongo uno que tiene más ritmo y después el que está a medias con guaraní. Son muy breves los dos. Vamos ver se fica bom o som, senão a gente coloca nessa... A ver si podemos. Ramona Galarza era una gran cantante de chamamé que era llamada la novia del Paraná, precisamente. Y que es gracioso porque ese chamamé habla de Chaco, que no es... Habla de las dos cosas. Además usan acordeón, ¿no? Fíjense que empieza con el río, el viejo río que va, ¿no? Y habla de Chaco y ahora de Corrientes, que también hace barrancas ahí el río. Entonces escuchen cómo... Con mi esperanza cantaré, manos curtidas
Bueno, ahí tienen bien el ritmo del chamamé y particularmente la caracterización del Paraná. Y ahora les pongo uno para que vean con el guaraní. Hay un chamamé santafesino que también habla mucho de la cuestión del río, que es Corazón del Remazo, de Juan del Mole. Ah, pero mucho más moderno. Es muchísimo más moderno, pero Claro. mantiene esa conexión. A ver si es porque necesito que tenga la letra. No me acuerdo cuál es. Ah, sí, con letra incluida dice. No, porque si no es imposible de entender. Y van a ver cuántas guturales y nasales tiene el guaraní. Este es mucho más lento, ¿no? Bueno. Cántala vos, Carlito. Merenda cayuya, de nuevo implorar tu amor. No hay tristeza y dolor, araya el remolque, la culpa del rigor, de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido acá que te ha ido. Así que empezará un día que cantó, que a ti no llega de amor, merenda que la iguaja y el aire, si existe en tu pensamiento, del puro sentimiento, de caballería, cariño y coche, anga chendire, se cae pandiere con cuchillo. Bueno. Da igual y ya nada, derecho que llegó. Saben que el chamamé se establece como ritmo cuando lo graba la RCA Víctor. Antes no existía. Cuando te avisaste aquí, Florita y tristeza y dolor, culpable cada uno soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido, muy triste soy. ¿Cómo podrás olvidar un día que cantó, que a ti no llega de amor, sin ti no podré vivir? Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvidar mi vientre de tu papel, que así nuestro amor y la renace, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvidar mi vientre de tu papel, que así nuestro amor y la renace, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Bueno, no los vi cantar. Yo me estaba aguantando, pero Bueno, cerramos aquí. Preguntas, lo que quieran, quejas. ¿hay alguna posibilidad, creo que, de pasar esas diapositivas las que no pudimos visitar hoy? Porque Sí. tenía mucha curiosidad. Sí, cómo no. Les paso las diapositivas, las puedo corregir un poco, a ver si esos, poner mano en lugar de mano y esas cosas que hice mal, pero si no, sí las puedo pasar directamente también. Sí, no hay problema. Si a ustedes les resulta útil, me parece bárbaro. Igual da para seguir bastante. No sé si mañana seguimos con un cursito breve donde voy a retomar básicamente la posibilidad de comparar cuestiones artísticas con cuestiones literarias, ¿no? Esto es como una presentación general, después vamos a método por método. No voy a poder ver todos, acá solamente me voy a ocupar del artístico,
Se pueden estudiar los métodos lingüísticos también, que son los más tradicionales de la literatura, los métodos filosóficos, los métodos sociológicos, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de metodologías según el objeto y que siempre implica comparación con alguna otra disciplina, ¿no? La disciplina artística tiene una ventaja por encima de la musical, para explicar, que es que la imagen es mucho más fácil de captar, ¿no? Para la música, a veces, bueno, yo les podría haber explicado lo que es la pavana, la gallarda, el ritmo binario o alternario, es mucho más difícil de entender. En cambio, vieron como cuando comparamos las dos pinturas, fue mucho más sencillo, porque exige menos preparación en lo inmediato, ¿no? No digo que las artes plásticas no tengan preparación, pero la comparación de imágenes es como más eficaz y bueno, me interesa trabajar con algunos ejemplos muy claros de textos que han hecho muy bien la comparación entre imágenes y literatura. Yo quería hacer una mezcla entre un comentario y una pregunta en realidad. A ver. Me interesó mucho la cuestión, en alguna diapositiva la vimos un poquito por arriba, la cuestión del nomadismo, que es esa idea de pensar el movimiento del lago, de las comarcas hidrográficas, por así llamarlas. Sí. Y que inclusive no, conecta mucho con mi región, conecta mucho con la historia de Misiones y conecta bastante con algo que ahí tiene que ver con mi investigación, la cuestión de ese transporte de información, de ese transporte de esa conexión que no importa la distancia geográfica, llega, de alguna forma o de otra va llegando esa cultura nómada, entre muchas comillas, por así decirlo. Y quería preguntarle si le parece que en obras que están muy separadas en cuestión de temporalidad y en cuestiones culturales, yo estoy comparando y guaraní, estoy comparando una ópera y zarzuelas paraguayas. Entonces trabajo con discurso musical, me metí en esa entramada y me estoy mirando por ahí. Pero básicamente estoy comparando personajes, el guaraní con dos personajes de zarzuela paraguaya. Y en lo que vengo investigando... La ópera del guaraní, específicamente, la de Carlos Gómez. Sí, basada en el libro de... Sí. Pero la ópera de Carlos Gómez son dos zarzuelas paraguayas, por los autores, porque no me acuerdo. Pero estoy estudiando no tanto la ópera en sí, sino la protagonista. Estoy comparando a Cecilia con los protagonistas de zarzuelas, que son Rosalinda y María Pajul. O sea, es un trabajo de comparación de personajes. De personajes y de construcción de lo femenino y eso. Hay casi un siglo de separación en las dos, pero en lo que vengo investigando estoy encontrando, hay muchas diferencias, muchas cosas que por eso conecté tanto con esa cuestión de la comparación de lo diferente, pero hay muchos paralelismos que me parecen muy interesantes, que me viene mucho esa imagen del río subterráneo, cuando lo mencionó. ¿Le parece que podría encajarse de alguna forma después? Sí, de hecho, el método de Barbour, no sé si alguien hay gente acá que va a hacer el cursito o no. Sí, el cursito de ¿la mayoría lo va a hacer o no? Entonces no quemo lo que voy a decir mañana. Pero el método de Barbour precisamente permite, la idea de Barbour, lo que llamaba el Atlas Mnemosine, era ir poniendo imágenes de diferentes épocas en que reapareciera una misma cuestión. Él usaba una categoría que era la de Nachleben. Nachleben estrictamente Nach es después y Leben es vida, ¿no? Sería después de la vida en alemán, pero en realidad él consideraba que eran supervivencias. Había ciertos elementos que sobrevivían, entonces él armó una serie de fotografías que superponía, armaba como grandes paneles con imágenes que él consideraba que eran supervivencias que volvían. Un caso típico, y sobre todo para el trabajo con personajes femeninos, es la ninfa danzante que aparece en un friso del siglo VI a.C., pero vuelve a aparecer en una pintura contemporánea, ¿no? Como vuelve a aparecer esa figura de la ninfa danzante, porque lo que Barbour estaba obsesionado en estudiar
era cómo en un arte de 2 dimensiones, plana como es la pintura, se reproduce el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ese lado vas a encontrar algo que responde a eso. Y el caso de Carlos Gómez es muy típico porque es un compositor brasileño que cuando estaba en Brasil escribía óperas al estilo europeo. Y cuando se fue a Europa escribe O Guaraní, ¿no? Sobre la novela de José Alencar. Empieza a hacer óperas exactamente al gusto americano, como tratando de vender eso. Hay una novela muy linda de Alejo Carpentier que se llama Concierto Barroco. No, Concierto Barroco no. No, la de la ópera, porque no es Concierto Barroco. Ay, se me fue el nombre de la novela. Bueno, es una ópera sobre Moctezuma que ha escrito Vivaldi. Entonces van a Venecia a ver cómo se pone en escena. Y bueno, lo típico, el americano que está ahí dice, está todo mal acá, porque no entiende que hay mediaciones para llevar al arte. Este es un japonés viendo Madame Butterfly. ¿Cómo? Es un japonés viendo Madame Butterfly. Claro, exactamente, un japonés viendo Madame Butterfly, que es el caso de una japonesita abandonada por un norteamericano, ¿no? Bien, bueno, muy bien el tema. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas, comentarios? Diga. Me llamó bastante la atención el panorama que se amplía para fijarse en el espacio o el lugar dentro de lo literario. Porque yo estoy trabajando ahorita en la Amazonía y en cuentos, tratando de construir un corpus de un cuento amazónico que parece nulo en la medida en que uno trata de buscar un objeto que se fuma porque no se me interesa. Y siempre se encuentra con los problemas de los recortes temporales y los recortes territoriales, ¿no? Uno está en distinción entre fronteras. En una conversa con Emerson hablamos precisamente de pensarlo desde el río como rompería un poco la idea de frontera y amplía eso a lo panamazónico. Y me gusta o me interesa mucho como esta idea de abrirlo el espacio en relación al recorte temporal, que sea simplemente el río, sí puede ser, lo amazónico, que sea el que esté cargando constantemente con esa historia, siempre, ya que existe tanta historia en relación a la Amazonía, y cómo se va como repitiendo constantemente, continúa siendo como el mismo imaginario. ¿Vos estás trabajando solo con relatos brasileños? No, también. Decir alegría. Está muy bien. Bueno, está el colombiano William Ospina, El país de la canela. Es que ahí está como el inconveniente porque el interés ha sido trabajar solo relato por cuento. Solo cuento. Bueno, claro, novelas hay bastante. Claro, los cuentos de Quiroga son excelentes porque es un hombre que maneja muy bien la técnica del cuento, pero no tiene que ver con el Amazonas. Pero, por ejemplo, cuando Silvestri habla del cuento a la deriva que describe según eso, también habla de otro cuento que es Anaconda, que es una genialidad ese, porque Anaconda es una serpiente. El río está visto desde los ojos de la serpiente. Una mesa de Lapacho también, una mesa de Palo Rosa es otro cuento de Quiroga que toca la cuestión de los jangaderos y la cuestión del tráfico de madera en la organización misionera, y los jangaderos son parte de esa mitología riverina, los jangaderos, los canoeros. Claro, pero no hablan del Amazonas estrictamente, ¿no? Y yo creo que Fitzcarraldo es una película que deberías ver. Porque es eso, ¿no? Él hasta tiene un barco para tratar de llevar los materiales a Manaos. Una película además muy bien actuada, porque Cao Pi, que estaba loco, pero era un buen actor, y ella es Claudia Cardinale. Está muy bien situada, pero con esta particularidad de que en realidad está filmada casi toda en la Amazonia peruana, porque era donde él había filmado la otra y se sentiría más cómodo con eso. O sea, alguna vista de Manaus, pero la parte del río en sí está filmada más en la Amazonia peruana. El país de la canela es un texto súper interesante, y hay en la Catedral de Quito, capital de Ecuador, hay un cartel que dice
mucho más importante que las pirámides de Egipto, mucho más importante que la Atlántida de Platón y qué sé yo, es el descubrimiento de las raíces del Amazonas que hace Francisco de Orellana, ¿no? Como que no importa, los grandes hechos de la humanidad son minúsculos frente a haber descubierto el origen del Amazonas. Que era también un mito, ¿no? Donde se originaba, aunque tuvo una especulación respecto de eso, hasta que Orellana, que viene de la expedición de Pizarro, encuentra el origen del Amazonas. Precisamente me llama mucho la atención eso, porque casi todo el trabajo está tratando de rastrear ese espacio que realmente es como muy difícil hablar de Latinoamérica sin hablar de ese espacio, sin hablar del espacio, ¿no? Usted hizo el comentario de que si hay algo que podemos compararlo con los europeos, quizás podemos ganarlo de la majestuosidad del espacio, ¿no? El territorio, lo salvaje, de la dimensión. Y es muy difícil alejarse de eso, que tratar de hablar del espacio de Latinoamérica, una literatura, un relato, una creación americana sin que toque el espacio, el territorio. Siempre es muy finita la línea para no caer en esencialismo también, ¿no? Porque, claro, la reivindicación de lo espacial, de las características de lo americano, de los alimentos y todo, es muy difícil no volverse esencialista. Entonces hay que tener un control muy claro respecto de en qué momento uno se convierte en un militante de la esencia americana, ¿no? Pero hasta dónde también, bueno, todas estas cuestiones son construcciones, porque lo que dice Lezama Lima respecto de los alimentos y armar una teoría a través de eso es una construcción, y él es consciente de que es una construcción, pero a lo mejor uno cuando la lee se entusiasma tanto que termina pensando que es una verdad revelada, ¿no? A veces eso es uno de los problemas. Por eso, cuando uno toma un método demasiado rígido, pierde de vista estos matices. Eso es uno de los problemas que han tenido siempre los métodos. Cuando yo doy métodos lingüísticos, por ejemplo, y tomo la filología, uno de los textos que me encanta tomar es la reseña que hace María Rosa Lida, una gran filóloga hispanista, del libro de Ernest Curtius que se llama Literatura Europea y Edad Media Latina. Primero, la reseña es descomunal, tiene 65 páginas, nadie publicaría una reseña así hoy, ¿no? Y ella la divide en 3 partes. Primero sintetiza el libro que va a reseñar, después lo critica y después hace notas. Nadie publicaría una reseña con notas tampoco. Pero una de las cosas que ella dice, precisamente con respecto al método, es cuando el método se vuelve esencialista. Por ejemplo, Curtius dice, la palabra, digamos, logo significa palabra, entonces cada vez que aparece el logo sé que se refiere a la palabra. Y Lida dice, bueno, la palabra puede ir cambiando a lo largo de la historia. Es absurdo pensar que porque ese es su significado no puede cambiar. Y eso es una cuestión puramente esencialista. Algo significa algo de una vez y para siempre. No, las cosas van cambiando. Y otra cosa que le critica es que Curtius es capaz de identificar muy bien los tópicos, cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la salida del caballero, qué es lo que hace el caballero cada vez que sale en la literatura medieval, pero no lo logra explicar históricamente. Entonces dice, ¿para qué me sirve explicar que cada vez que el caballero sale ocurre tal cosa? Hay que ver cómo se articula eso con la sociedad en la cual se está produciendo ese texto. Entonces, el método no es que esté totalmente mal, está incompleto, porque hace la parte más mecánica, pero no logra hacer aquello que me permitiría dar una explicación integral. En ese sentido, ese texto es magnífico, el de Lida, porque las críticas que le hace son críticas metodológicas. O dice Curtius, bueno, las tradiciones entre los europeos se han transmitido en verso. Y ella dice, y entre los quechuas y entre los brahmanes y la India también. Las tradiciones se transmiten en verso. No es que es solo entre los europeos, como que también convierte en una particularidad un hecho que es mucho más general o mucho más universal. Es un buen ejemplo de cuestiones críticas de método, pero solamente sirve pensando en métodos lingüísticos, en métodos que tienen que ver con la filología. El de Barbour es un método que abre, ¿no? El de Lida es, bueno, el método está mal aplicado porque debería hacer esto. El de Barbour es un método mucho más imaginativo que además hace algo que no estamos acostumbrados a ver, que es una antropología del arte. Estamos acostumbrados a la historia del arte, estamos acostumbrados a cuestiones técnicas, pero no a que se lo vea como una manifestación humana. Eso me parece fundamental.
Diga. Sí, no me resisto, ahora hablando del método, a recordar el final de ese relato de Borges, ¿no? El impostor. No sé si El recuerdas. impostor inverosímil, sí. Sí, el final es maravilloso, ¿no? Porque bueno, el impostor muere y el autor intelectual... No, el autor intelectual, bueno. El autor intelectual es el que, creo recordar. No, muere el negro genial que había imaginado todo, Sí. y el otro queda Y el como- otro, bueno, pues va a la cárcel y Claro. bueno, se ve envuelto en polémicas, porque había quien le defendía o no, pero bueno, adquiere cierta notoriedad y se dedica, después de salir de la cárcel, a dar conferencias. Dice que en unas defiende que sí, que yo creo que era él, ¿no? que era realmente el descendiente, Y en en otras otras otro. dice que no, y dice, y en algunas, dependiendo del público, empezaba hablando que era verdad y terminaba diciendo que era una impostura. Con lo cual está llevando un método perfecto, en el que se puede decir una cosa, se puede decir la contraria y se puede decir todo. Bueno, un por método perfecto en términos Sí. actuales, ¿no? Un poco paródicos. Pero... Por una parte, eso era lo que hacía Borges, ¿no? Que era capaz de decir una cosa y la contraria con 2 páginas de diferencia, y a veces con menos. Y por otra parte, ese método es el mismo que describe Freud en un texto que es una gran teoría de la literatura fantástica, que se llama Lo Siniestro. Porque él toma la palabra unheimlich, que es una palabra Sí. alemana, ¿no? Lo no familiar. ¿no? Exactamente. Pero es interesante porque él hace un trabajo filológico para demostrar esto, ¿no? Es el prefijo negativo. En portugués tradujeron como infamiliar. Infamiliar, ¿Cuál claro. era la traducción? Bueno, hay otra traducción en español que es la inquietante extrañeza, ¿no? Están las dos. Lo siniestro es la más habitual. Lo ominoso. Lo ominoso también. Heimlich es algo doméstico, acostumbrado, familiar, ¿no? Es el prefijo negativo. O sea que sería lo no acostumbrado, lo no familiar. Pero él hace todo un trabajo filológico y dice, en ciertas regiones de Alemania, Heimlich es esto, que es lo que significa en la lengua alemana en general. Doméstico, familiar, acostumbrado. En otras regiones significa lo contrario. Y en algunas significa las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo fundamental, cuando dice él, es que lo siniestro es la inquietante extrañeza, lo infamiliar, porque es una palabra positiva a la que se le pone el prefijo negativo. Lo siniestro generalmente es algo que alguna vez fue familiar y un día se nos vuelve extraño, ¿no? Algo a lo que estamos muy acostumbrados y que un día se nos vuelve extraño o amenazador. O también usa otra forma de definir lo que es aquello que no debiendo haberse manifestado, sin embargo se manifiesta. Es decir, lo que se muestra, pero no debería haberse mostrado. ¿Y cómo se llama lo que se muestra? Sobre todo cuando no debería haberse mostrado. Hay una palabra latina ahí también, para lo que se muestra y nos produce horror, Monstruo. que es el monstruo, ¿no? En realidad están todas las... Pero volvemos a lo mismo. Es un argumento de autoridad acudir a la etimología, ¿no? Entonces, porque la palabra significa eso, porque Freud dijo que la palabra significaba eso, dentro de 5 siglos va a significar lo mismo. No, puede cambiar muchísimo. Evidentemente las palabras cambian y los contextos cambian, entonces las cosas no significan siempre lo mismo y menos en diferentes contextos. ¿Usted de dónde es? A ver, es español, pero ¿de qué zona? Del centro, bueno, cerca de Portugal y de Galicia, Castilla. ¿Castilla la Vieja? Zamora. De Zamora, como Doña Urraca. Hay muchos zamoranos en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Un No. centro, un edificio inmenso, centro zamorano, más zamoranos que Que en Zamora. Bueno, es una vieja costumbre, como decía Borges, es una vieja costumbre de la emigración, ¿no? Saben que a Borges nunca le dieron el premio Nobel. Entonces le preguntan una vez, ¿por qué a usted no le han dado el Nobel? Y dice, es una vieja costumbre escandinava. Tenía ese tipo de humor, ¿no? Porque si era